Combinatoria matemática. En este video aprenderemos técnicas de conteo, que nos permiten conocer la forma de realizar agrupaciones con sus elementos, en los que, por la extensión de los mismos, no es posible contar de uno en uno, pero que poseen algunas propiedades que permiten deducirlo utilizando algún procedimiento o fórmula. La combinatoria es la parte de las matemáticas que se dedica a buscar procedimientos y estrategias para el recuento o formas de agrupación de los elementos de un conjunto. La combinatoria matemática se divide en 6 conjuntos principalmente. Como primer punto tenemos las permutaciones. Una permutación se define como los ordenamientos posibles de la totalidad de los n elementos. A la vez, las permutaciones se subdividen en dos: permutaciones sin repetición y permutaciones con repetición. Una permutación sin repetición de n elementos son los distintos grupos de n elementos distintos que se pueden hacer, de forma que dos grupos se diferencian únicamente en el orden de colocación de los elementos. Para estas permutaciones ocuparemos la siguiente fórmula. Permutaciones con repetición. Una permutación con repetición de n elementos son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer de forma que en cada grupo, cada elemento aparezca el número de veces indicado, que dos grupos se diferencian únicamente en el orden de colocación de los elementos. Para estas permutaciones ocuparemos la siguiente fórmula. Como segundo conjunto encontramos las combinaciones. Una combinación se define como los grupos de k elementos de un total de n elementos, donde k es menor a n, en el que no importa el orden y no hay repetición. Las combinaciones se dividen en dos: combinaciones sin repetición. Esta se define como combinaciones sin repetición de k elementos tomados de n en n. Son los distintos grupos de n elementos distintos que se pueden hacer con los k elementos que tenemos, de forma que dos grupos se diferencian en algún elemento, y no en el orden de colocación. Para estas combinaciones se ocupa la siguiente fórmula. Combinaciones con repetición. Se define como combinaciones con repetición de k elementos tomados de n en n. Son los distintos grupos de n elementos iguales o distintos que se pueden hacer con los k elementos que tenemos, de forma que dos grupos se diferencian en algún elemento y no en el orden de colocación. Para estas combinaciones se ocupará la siguiente fórmula. Otro grupo que encontramos son las variaciones. Una variación se define como todos los grupos de k elementos de un total de n elementos con k menor a n, donde se importa el orden y no hay repetición. Las variaciones se dividen en dos: variación sin repetición. Esta está definida como variaciones sin repetición de k elementos tomados de n en n. Son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer con los k elementos que tenemos, de forma que dos grupos se diferencian en algún elemento o en el orden de colocación. Para este tipo de variaciones ocupamos la siguiente fórmula. Variaciones con repetición. Esta se define como variaciones con repetición de k elementos tomados de n en n. Son los distintos grupos de n elementos iguales o distintos que se pueden hacer con los k elementos, de forma que dos grupos se diferencian en algún elemento o en el orden de colocación. Para estas variaciones ocupamos la siguiente fórmula. Ahora, para finalizar, se mostrará un resumen de todo lo visto anteriormente, junto con ello también una variedad de ejercicios para la práctica de lo aprendido.